Antes de tocar una sola nota, tu dedo necesita esto. En este vídeo te enseño el calentamiento real que hago yo antes de un concierto, estiramiento de la mano sin guitarra, rotaciones de muñeca ya con la guitarra, dos ejercicios de apertura. Uno de ellos centrado en el dedo meñique, el dedo más débil de la mano y el que más cuesta agilizar. Da igual que lleves 20 años tocando, si no calientas bien, te estás jugando problemas articulares. 5 minutos le cambian el resto de tu sesión. Coge las manos, que empezamos sin guitarra. Vamos a ello. Vale, ahora viene el calentamiento de mano antes de tocar la guitarra flamenca. El calentamiento de mano es muy importante para calentar todas las articulaciones desde el antebrazo hasta la palma de la mano. Bien, entonces por ejemplo, en un principio, ¿vale? Fijaros este detalle, yo cojo aquí con los dos brazos, que tengo la postura que parezco los Moe Shaolin, ¿vale? Tira un poquito de los dedos, los derechos hacia el lado izquierdo, ¿vale? Aguanto unos 5 segunditos y luego al revés. Ahí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos estirando la musculatura de la palma de la mano. Vale. Ahora, como hemos tirado la musculatura de la palma de la mano, automáticamente vamos a estirar, ¿vale? La parte del dorso de la mano. Esto es palma y esto es dorso. Entonces yo cojo aquí, pongo la palma, suave, hago este gesto, ¿vale? Lo hago 5 o 6 veces y notaréis que aquí estira, hay como un preestiramiento, ¿vale? Yo lo hago 3 veces, pero hacerlo mínimo 6 veces. Aquí igual. ¿Bien? Exacto. Entonces, aguantáis un poquito ahí, no hagáis mucha presión aquí. Esto es para estirar la musculatura del antebrazo. Estos se llaman extensores, músculos extensores, y estos son los flexores. Los que flexionan y los que extienden. ¿Vale? Entonces, cuando hemos hecho ese gesto, hacemos soltura de las dos manos. Aquí, ¿vale? Un poquito. Y automáticamente ahora vamos a coger, ¿vale? Y hacemos este gesto. Meto el pulgar por dentro, cierro la mano, abro y aquí. Vale, ¿para qué es esto? Para ir calentando la musculatura opresora del pulgar, que es el músculo pinza. Bien, entonces abro. Lo tenéis que hacer, ¿vale? De 10 a 15 veces. ¿Vale? Podéis hacerlo lentito. Meto el dedo, aprieto un poquito, abro y abro la palma. Abro la palma hacia afuera, ¿vale? Como si quisiera abrir los dedos más hacia atrás, para que caliente y estire bien. Bien, ya hemos hecho esto, automáticamente ahora que viene, cogemos el dedo meñique de la mano izquierda, cojo y hago pequeñas rotaciones suaves hacia afuera y lo hago 3 veces con cada dedo. ¿Vale? 2 y 3. Bien. Ahora lo hago con el dedo anular. 1, ahora diré por qué hago esto. 2, ¿vale? Y 3. Si os cruza la articulación no os asustéis, eso porque el ligamento y el tendón, ¿vale? Se montan y automáticamente ahí lo que hacen es que se estiran y vuelven a su sitio. Y también la articulación coge aire, ¿vale? Entonces, no estaría muy fuerte, ¿vale? Eso porque normalmente, como las manos siempre están trabajando, inconscientemente, fijaros que hay veces que nos duele un poco los dedos. ¿Por qué? Porque el ligamento del tendón tiene una posición y se montan, ¿vale? Y entonces esto lo que hace es que si el ligamento del tendón está un poco montado por contractura, por malos gestos de la mano, automáticamente van al sitio que tienen que ir, no están aquí. Por eso es recomendable hacer este tipo de estiramiento, ¿vale? Con cada dedo, aparte, ¿vale? De crear un precalentamiento en las articulaciones, ¿vale? En lo que son las entrefalángicas, las falángicas, que son los que mueven los dedos, ¿vale? Cuando lo hemos hecho con la mano derecha, izquierda, perdón, pues lo hacemos otra vez con la derecha, ¿vale? 1, 2 y 3, ¿vale? Luego que igual, pegando pequeños circulitos, 1, 2, suave, ¿eh? No tiene mucho que os vaya a hacer daño, simplemente que notéis el estiramiento, ¿vale? 1, 2 y 3, ¿vale? Que igual, 1, 2 y 3. Y ahora nos queda el pulgar, 1, ¿vale? Rotaciones pequeñas, 2 y 3.
es. Vale, y ahora soltamos otra vez los dedos. Vale, soltamos ya los dedos. Y ahora vamos a estirar un poquito las muñecas y ya estamos. Vale, me cojo el pulgar suave y hago este gesto. Vale, lo pongo aquí para que lo veáis. Hago este gesto y aquí estamos estirando las muñecas para calentar un poquito, pero suave, no quiero que llegue ahí abajo del todo. Un poquito, aguantáis unos 5 segunditos. Normalmente con las palmas rectas ya está. Vale, ya hemos estirado y ahora lo hacemos aquí. Ponemos el antebrazo aquí, ¿vale? Y la mano aquí arriba y estiramos esa parte de la muñeca. Ahora, automáticamente igual aquí. Aquí, suave, unos 5 segunditos, sin apretar, de la mano suelta, que notéis un poquito aquí como estira, y luego automáticamente igual. Cojo, lo pongo recto, ¿vale? Quiero buscar la forma que me veáis bien, y aquí, igual, suave, apretar un poquito, unos 5 segunditos para estirar toda la musculatura, tendones y ligamentos de la mano. Y soltamos otra vez, ¿vale? Y ahora vamos a darle caña. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a coger la guitarra flamenca? Pues lo primero es estirar un poquito la parte que vamos a trabajar, porque normalmente nos echamos un poquito hacia adelante la guitarra flamenca. Entonces lo suyo es, por ejemplo, poner los brazos abiertos, con la palma abierta, y tiro el hombro hacia atrás, ¿vale? Ahí. Y aguanto unos 15 segunditos, yo lo hago un poquito más corto para que lo entendáis, ¿vale? Luego cogemos, tiramos un poquito aquí, hacia adelante, los brazos cruzados. Luego aquí, por ejemplo, bien, las manos hacia arriba, luego estiro aquí un poquito, gira la mano derecha, un poquito hacia allá, para estirar un poquito la musculatura, ¿vale? Lateral izquierda del dorsal y luego hacia el otro lado. Siempre 10-15 segunditos. Vale, yo ahora echo el hombro hacia atrás un poquito, lo coloco y el cuello lateralmente, aquí, aguanto unos 15 segunditos, sin tirar muy fuerte, que notéis un poquito cómo se estira, y luego coloca el hombro y el otro lado igual, ¿sí? Y cuando estamos aquí, automáticamente, yo lo estoy abreviando, recordad, esto es 15 segunditos, ¿vale? Para no hacer vídeo muy largo. Y automáticamente va un poquito la cabeza con los dedos puestos aquí y estira un poquito la musculatura posterior del cuello. Bien, entonces ahora, a partir de aquí, cogemos ahora la guitarra y enseñamos el procedimiento que tenemos que llevar. Bueno, sé que con este vídeo voy a provocar polémica sin querer, pero sé que la voy a provocar. Pero bueno, alguno tiene que ser el primero. En este caso me ha tocado a mí. Aquí viene lo bueno. ¿Cómo coger la guitarra flamenca? Que es lo que alguien más nos incumbe a nosotros. El clásico tiene su posición, su postura, y el flamenco también tiene la suya, pero en un principio la guitarra, siempre cuando cae, hay gente que para que esté recta, echa el hombro hacia adelante, ¿vale? Fijaros que tiran de aquí para que esté recta y el hombro crea una anteversión que significa que se adelanta. Entonces los ligamentos de la parte de adelante, ¿vale?, del hombro se están estresando y también una rotación del hombro y hay un preestiramiento de la parte de atrás del dorsal, la parte derecha de la espalda en este caso. Bien, entonces realmente la guitarra cuando se coge, ¿vale?, y estamos sentados, tiene que ir casi, ¿vale?, para hacer la postura correcta a nivel de la cintura escapular, que esté la cintura recta, tiene que ir casi al paralelo oblicuo de la rodilla, fijaros, ¿vale? No tiene que ir ni aquí, ni tiene que ir aquí. Entonces, ¿por qué? Casi tiene que ir a este punto. Porque si yo hago este gesto, fijaros bien, el hombro va demasiado atrás. Y si hago este gesto, el hombro va demasiado adelante. Entonces tengo que buscar una posición ergonómica de que yo coja y esté recto a nivel del centro escapular. No esté ni aquí, ni esté aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tiramos mucho tiempo sentados, vienen los problemas. Entonces, esto es la primera parte. Segunda parte, ¿es bueno cruzar las piernas? Sí o no. Sabemos que la posición de la postura flamenca queda muy flamenco cruzar la pierna, ¿vale? Pero no por ello significa que sea sano ni correcto. A nivel estético es muy bonito, como habréis visto en la partitura, en la miniatura que tengo de este vídeo, yo salgo con la pierna cruzada. Pero es para que veáis el por qué lo digo dentro del vídeo respecto a la plantilla.
Postura muy flamenca, lo he dicho, muy bonita. Pero ¿cuál es el problema? De que es sano, no es sano, es recomendable, no es recomendable. Hay estudios que demuestran que no es recomendable. ¿Por qué no cruzarla? Entonces no es recomendable porque al cruzar la pierna, por ejemplo, hay gente que cruza la pierna de esta forma, ¿vale? Aquí se apoya el hueco detrás de la rodilla, ¿vale? Que hay una zona que se llama hueco popliteo, con L, popliteo, ¿vale? Popliteo. Ese hueco ahí, cuando estás trabajando durante, da igual, 15, 20, 25 minutos, ¿vale? Como mínimo empieza a doler la pierna, ¿vale? A dormirse, a crear hormigueo. Entonces, claro, ahí que estamos haciendo, estamos creando un corte circulatorio, ¿vale? Entonces la sangre es mínima y estamos creando una deficiencia de oxígeno, con lo cual no es bueno porque estamos oprimiendo nervios, ¿vale? Dentro de la musculatura y venas y cruces de arteria que van, entonces no es sano, ¿vale? Aparte, fijaros, si yo cruzo la pierna, tengo que levantar más el brazo para que mi mano quede colocada aquí. El ejemplo, yo mido 1,92. ¿Qué ocurre? Yo, para que mi mano quede bien colocada en la parte derecha de la guitarra, ¿vale? Tendría que levantar mucho el codo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el hombro está sufriendo mucho, con lo cual no es correcto. Si yo la coloco la pierna más baja, mi cintura escapular está más recta y es más sano para mi columna vertebral. ¿Qué ocurre también si yo cambio y pongo, por ejemplo, esta postura, que es muy típica en el flamenco, ¿vale? Hay gente que pone esta postura, ¿vale? Porque se siente que la guitarra tiene más control sobre ella, porque parece que la controla mucho más. Aquí también pasa igual. Estamos creando una presión, ¿vale? De nervios y sistema circulatorio, que ¿por qué se duerme la pierna? Que lo habéis visto, muchos guitarristas cuando tocáis dicen, uff, tengo la pierna dormida, voy a bajarla porque parece que como si no me llegara la circulación, como si tuviera entumecimiento, tengo la pierna que no la siento, normal. Entonces, claro, no es sano porque a nivel circulatorio estamos creando un problema. Pero ahora voy más allá, ¿vale? Para que lo sepáis, las caderas se llaman costales, ¿vale? Se llaman costales, vuelvo a repetir. Entonces, por la parte de delante de las caderas, automáticamente se unen por un hueso que se llama el hueso púbico, que tiene una forma de U abierta, ¿vale? Que es como una media luna. Eso van por delante las caderas, ¿vale? Por detrás, automáticamente se agarran a la columna vertebral. ¿Qué ocurre? Si yo tengo una altura mínima, ¿vale? Que ahora os diré por qué os digo esto, ahora os lo diré. Si tengo una altura mínima y las caderas automáticamente una sube un poquito respecto a la otra, no hay problema, porque no hay apenas, digamos, tensión de una parte del tronco y contracción de la otra, porque el cuerpo tiene que equilibrar. Bien, si yo tengo, por ejemplo, esta altura, que suele pasar más en el cruce de pierna último que acabo de hacer, el de la postura más flamenca, ¿vale? Pues aquí, fijaros el detalle, está viendo un preestiramiento de la parte media derecha, si somos diestros, que el cuerpo rota hacia un lado. Vale, aquí hay una contracción muscular. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está recto, está una parte aquí preestirando, tirando, y la otra contrayendo para buscar la postura de buscar un equilibrio. Claro, aquí está sufriendo la musculatura del cuadro lumbar, la zona lumbar, y de la zona dorsal, y luego también el cuello, porque anatómicamente, si tú estás de lado y estás apretando ahí, esto no es correcto, a no ser que tengas un problema muscular, ¿vale? Tú normalmente vas aquí, ¿vale? Y fijaros que el 90% de los guitarristas, por no decir el 100%, tienen la postura que se echan encima de la guitarra lateralmente. Eso no es bueno. Entonces ahí vienen los pinchazos, que tengo un pinchazo en el lumbar, que me duele el glúteo, tengo un pinchazo por dentro del culete, de la cancha del culete, tengo pinzamiento en el cuello y en la espalda, me duele el hombro. Claro, normal. ¿Por qué? Porque la posición corporal no es cómoda y no es sana. No es sana porque nosotros tenemos que ver a corto, medio, ¿vale? Y a largo plazo, que si estamos tocando la guitarra, yo tengo que disfrutar del instrumento, yo no tengo que sufrir con el instrumento. Si estoy sufriendo con el instrumento, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada vez cogerlo menos hasta que lo abandono. Pero si yo hago una sesión de educación postural, calentamiento, ¿vale? Yo voy a empezar a disfrutar del instrumento sin tener ningún problema. Entonces, esa es la idea, ¿vale? Que disfrutemos del instrumento y estemos cómodos y evitemos lesiones de contracturas, distensiones, bursitis, tenoversitis, tendinitis, etc. Entonces, lo más correcto es siempre que el pie tenga una altura mínima. Y ahora voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, utilizo
para que una pierna esté un poquito más levantada que otra, un taco de madera, que este taco de madera tiene 3 centímetros, ¿vale? Fijaros, yo ahora mismo estoy con las dos piernas a 90 grados y ahora, cuando yo le pongo este pie de altura, vamos a llamarle como un pie de altura, pues el mínimo son 3 centímetros, que no sube apenas nada, simplemente al tenerla un poquito más alta, ya la guitarra se acomoda mejor. ¿Por qué? Porque si estoy plano, normalmente tiene la sensación que parece que la guitarra se resbala, pero al tener un poquito más de altura, ¿vale? Hay como una especie de freno, que es muy importante. Entonces, siempre la altura tiene que ser mínima. Por ejemplo, los pies típicos, que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Estos pies típicos que utilizamos para tocar la guitarra flamenca, que ahora os voy a poner para que lo veáis, esto realmente a nivel postural no es sano, ¿vale? Y sé que más de uno me mataría por decir esto, pero hay estudios que lo demuestran. Si yo me pongo esta altura mínima de 11 centímetros, que suelen estar entre 10 y 11 centímetros, ¿vale? Fijaros la pierna, lo que ha subido, ¿vale? Entonces, ¿por qué mucha gente cuando acaba con los estudios de guitarra acaba con dolores de espalda, de cuello, de lumbar, de hombro? Normal, porque ahora mismo mi cadera está aquí, mi cadera derecha está aquí, estoy tirando de los ligamentos y tendones, ¿vale? Tanto del hueso púbico como de la parte de atrás de la columna, donde automáticamente agarra o engancha las caderas, ¿vale? Se está rotando la columna vertebral, la columna está de lado, el hombro está arriba. Entonces, esto me estoy matando inconscientemente solo, ¿vale? Entonces, no es lo más sano. Entonces, ahí, vuelvo a repetir, estudios que demuestran que la altura tienen que ser, ¿vale? Entre 2 y 4 centímetros más o menos de alto. ¿Por qué? Porque si yo estoy entre 2 y 4 centímetros de alto, ahora tengo el pie de 3 centímetros, ¿ves? Mi cadera no sube apenas nada, entonces mi postura corporal ergonómica de la columna vertebral es correcta, estoy recto, estoy perfecto, ¿vale? Entonces mi hombro, si yo vuelvo a coger el pie, para que lo veáis, me pongo el pie, fijaros, en mi caso que mido 1,92, yo tendría que tener el brazo aquí, entonces aquí me estoy destrozando el hombro, ¿vale? Totalmente, ¿por qué? Porque estoy contrayéndolo para aguantar la altura de mis manos, porque como hemos visto, ¿vale? Anteriormente, que lo acabo de explicar, esto no es sano, porque sufre toda la muñeca en general. Meter la mano aquí está doblada. Esto no es natural, lo natural es esto. Entonces hay que buscar siempre que la muñeca esté recta respecto al antebrazo, ¿vale? ¿Y cómo se pone recta al antebrazo o cómo se coloca? Pues subiendo el antebrazo y teniendo un punto de apoyo, ¿vale? Respecto al largo de tu antebrazo, en la parte alta de lo que es el aro de la guitarra, ¿vale? Cojo como referencia el puente, pongo aquí en la mitad del antebrazo, giro y automáticamente caigo, ¿ves? Y ya estoy aquí. Entonces ya estoy colocado. Bien, vuelvo el pie abajo. Entonces cuando yo tengo puesto mi pie de 3 centímetros, ¿vale? Mi cadera, yo estoy totalmente recto y mi cadera no sufre, mi espalda no sufre, mi hombro no sufre, mi cuello no sufre. Esto es lo correcto, ¿vale? Vuelvo a repetir, no lo digo yo. Hay estudios que lo demuestran. Entonces, es tan simple como que si las caderas están lo más, digamos, paralela posible, no estoy contrayendo el lumbar, que lo sabemos, que hay mucha gente que tiene muchos problemas de lumbares, pensamientos en las cervicales, en la espalda, ¿vale? En los glúteos, que se llama el músculo piramidal, que es un músculo muy interno del glúteo, que por estar la pierna cruzada está una parte estirando y otra parte contrayendo, que quedan contracturas, ¿vale? Bueno, te destrozas solo, entonces, postura ergonómica es lo más correcto. Espero que esto os ayude un poquito, por si habéis sentido más de una vez, que seguramente lo habréis sentido, de que tengo dolores de cuello, tengo dolores de espalda, me duele el hombro. ¿Por qué? Porque, por desgracia, la mayor parte de los profesores de la guitarra flamenca esto no lo explican. Y es muy importante, porque si queremos disfrutar del instrumento tenemos que estar primero cómodos. Y eso se llama educación postural. Y esa educación postural es lo que acabo de explicar. Yo, gracias a Dios, no tengo problema midiendo 1,92. Yo no tengo problemas de cuello, ni de lumbar, ni de espalda, ni de hombro, porque conozco, he hecho los deberes, conozco a nivel anatómico cómo tengo que trabajar para que no tenga problemas. Y lo sabéis, muchos guitarristas, vuelvo a repetir, están fastidiados de contracturas, de problemas de espalda, de glúteos,
etcétera, etcétera, por las malas posiciones que hemos cogido, que nadie nos ha enseñado, y nos hemos puesto ahí y hemos dicho, no, es que esta es la postura, vale, pero ¿por qué la postura es esta? Entonces siempre hay que buscar el por qué. Yo siempre digo lo mismo, cuando un alumno viene a clase y me pregunta por qué esto es, se lo explico siempre lo más llano posible para que lo entienda. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Como aviso, si vais a un profesor de guitarra flamenca y te dice, no, que esto es así, ¿por qué es así? Huye, vete, porque no sabe enseñar, no te está enseñando bien. Porque cuando tú le preguntas a un maestro de guitarra flamenca, tiene que enseñarte desde la posición de la postura a cómo poner un pie en el sentido de altura, cómo meter un pie en un compás, todo, porque para eso es profesor de guitarra flamenca. Entonces, vuelvo a repetir, si vas a un profesor de guitarra flamenca, sea para lo que sea, tú le preguntas, te dice, eso es así, ¿por qué es así? Huye, porque no te está enseñando como tiene que enseñarte. Bueno, recordar una cosa muy importante, también es recomendable que cada 30-45 minutos nos levantemos, ¿vale? Y demos un paseo de unos 3-5 minutos o hagamos pequeñas flexiones de piernas, como si fuera a sentar en una silla, para reactivar la circulación, porque es importantísimo no tirarnos 1, 2, 3 horas sentados en una silla sin movernos, porque eso no es sano. Eso no es sano. Ya ni tocamos la guitarra, no tocamos la guitarra, hay que moverse. Un cuerpo en movimiento, un cuerpo en salud. Un cuerpo sin movimiento, un cuerpo insalubre. Esto es yo siempre pongo el mismo ejemplo. El ejemplo está, cuando el agua de un río corre, ese agua siempre va limpia, está sana, porque se renueva. Cuando el agua se estanca, ahí se pudre, por el cuerpo igual. Entonces, siempre tenéis que coger, ¿vale? Y cada 30 o 45 minutos ponéis una alarma, me levanto, suelto la guitarra, ¿vale? Me doy un paseíto, un poco de agua, me tomo un té, una infusión, hago pequeñas flexiones de pierna, ¿vale? Si la guitarra me refiero, claro, sobre 10-15 repeticiones. ¿Para qué? Porque la musculatura de la pierna tiene mucha masa muscular y una bomba periférica que ayuda a que el corazón trabaje mucho mejor porque manda sangre, ¿vale? Manda sangre en el sentido de que hay un trabajo circulatorio más intenso. Si estamos aquí parados, la circulación, por supuesto, es la mínima, pero hay que reactivarla. Esto es muy importante que lo hagáis también, ¿vale? Entonces ahora, la mano izquierda, ¿cómo tiene que trabajar en el diapasón? Normalmente, ¿vale? La gente, sin darnos cuenta, ponemos el dedo, ¿vale? Doblado de esta forma. Fijaros aquí como que está aquí forzando la articulación. Ponemos la punta, o ponemos el dedo un poquito más alto aquí. Bien, ¿qué ocurre? Que si yo pongo el dedo aquí más alto, automáticamente la mano no se libera tanto para moverla cuando tengo que hacer una postura, por ejemplo, más arriba de los bordones. Si yo el pulgar lo pongo en la parte media del diapasón, ¿vale? Y apoyando siempre la base de la musculatura del pulgar, ¿vale? No voy a tener problema. Porque recordar una cosa, entre cada articulación de un movimiento, ¿vale? Aquí hay una cápsula, que es una bolsita cerosa, que lleva un líquido dentro que se llama líquido sinovial. Ese líquido, cuando yo presiono aquí, hacia abajo, o presiono hacia atrás fuerte o hacia adelante, esa cápsula se inflama porque no está trabajando como Dios manda. ¿Para qué valen las cápsulas? Las cápsulas lo que evitan es el choque óseo, el choque del hueso, de la articulación, en este caso, falángica, ¿vale? De aquí a aquí. Entonces, cuando se inflama esa cápsula, se hincha, ¿vale? La articulación, y eso se llama bursitis, que es inflamación de esa cápsula, y eso se mejora con hielo. Bien, entonces lo más correcto es siempre trabajar con la yema del dedo, ¿vale? Aquí, apretando, y que esté el dedo dentro de lo que se pueda, lo más recto posible, en el apoyo. Cuando hemos aprendido esto, cuando ponemos un acorde, el pulgar, ¿dónde tiene que ir? Pues en el caso, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, un mi, ¿vale? Lo más correcto es que esté entre medio del índice y el medio de la parte de adelante. Ni aquí, ni aquí, porque aquí estoy estresando la musculatura del pulgar, músculo opresor que se llama. Vale, entonces sí, cuando ahora hacemos una cejilla, ¿vale? Imaginaos que hacemos un fa, bien, aquí lo más correcto, si es el dedo en cejilla, ponerlo en la mitad, para que la pinza de la mano, ¿vale? Busque el equilibrio muscular al hacer la presión. Esto es lo más correcto, ¿vale? Y cuando va bajando, pues sigue igual, pero a partir normalmente del traste 9, ¿vale? Traste 10, el dedo viene hacia atrás, ¿por qué? Porque la mano tiene que entrar.
Imaginaos que estamos haciendo algo aquí abajo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, claro, si yo apoyo aquí, haciendo presión, pero no tengo apoyo aquí, la cápsula está sufriendo. Ahora, si yo me apoyo aquí con el dedo y tengo un apoyo en la parte de abajo de la articulación y un apoyo en la parte de arriba, este dedo está protegido porque tiene un freno en los dos sitios, no está al aire sufriendo aquí, ¿vale? Entonces, cuando metemos el dedo más correcto, o esto, ¿vale? Aquí, pero no apretando aquí, sino apretando en el aro de la guitarra, ¿vale? Entonces esto es muy importante con la mano izquierda para que trabajemos, y la mano tiene que colgar, la mano, ¿vale? Yo no puedo estar tocando, por ejemplo, un fa y estar con la mano aquí, no, la mano tiene que colgar, ¿vale? Como si tuviéramos aquí un peso, ¿vale? Que cuando yo estoy haciendo cualquier acorde, ¿vale? Que está puesta, ¿ves? Está medio colocado aquí, lateralmente, ¿vale? ¿Vale? Entonces, aquí, fijaros que no pongo la cejilla, ¿y dónde está el dedo? Entre medio, el índice y el medio, ¿vale? Y estoy con la postura cómoda, ¿no? ¿Ves? Esta es la idea de la mano izquierda. Ahora vamos a la mano derecha. La mano derecha, que la coloco así, la coloco aquí, la coloco con el dedo puesto aquí. ¿Cómo la coloco? Bueno, aquí es una cosa muy importante que algunos me van a matar, ¿vale? La mano tiene que respirar. Respirar significa que tiene que tener siempre mucha soltura. Si yo me apoyo un dedo aquí y estoy tocando con el pulgar en la sexta cuerda, la quinta, la cuarta, la tercera, la mano tiene un freno, ¿vale? Tiene un freno, entonces claro, no respira. Respirar es que esté suelta, ¿vale? Entonces, fijaros por ejemplo en Vicente Amigo, fijaros en Paco, Lucía, fijaros en Manolo Sanlúcar, ¿vale? En guitarristas de élite, ellos no ponen este dedo aquí. Si ellos no lo ponen, sabrán por qué no lo ponen, ¿no? Porque ya sabemos quién son ellos. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? De que la posición de la mano, para que no sufra la muñeca, ¿vale? Que tenemos aquí 8 huesos muy importantes, y hay 2 que son el escafoideo y la corona semilunar, ¿vale? Si yo hago esta rotación, aquí estoy haciendo un preestiramiento, ¿vale? Estoy diciendo, la articulación está sufriendo porque, fijaros, esto no es normal. Esto es normal. Entonces tienes que buscar la postura de que tú, cuando te coloques con el brazo derecho en el apoyo de la guitarra, respecto a la largura de tu antebrazo, porque el brazo es desde aquí hasta aquí y esto es el antebrazo. Pues entonces el antebrazo tiene que estar puesto de tal manera, vuelvo a repetir, respecto a tu altura. Hay gente, por ejemplo, con 1,60 m, 65 aproximadamente, que se apoya en el bíceps, ¿vale? Encima de la guitarra, y le queda perfecto, porque el brazo lo tiene más corto, pero en el caso de a partir de 1,80 m aproximadamente, ¿vale? Si nos subimos para que tengamos la posición correcta, yo me quedaría aquí, en la boca de la guitarra. Entonces, esto no, en el flamenco no tocamos la boca de la guitarra, y hay que tocarlo aquí porque tenemos, siempre está la parte, digamos, un poquito más dura, esto es más dulce también, y tiene menos presión la cuerda que aquí. Y el flamenco, como tiene más ímpetu, si yo hago, por ejemplo, esto, lo hago aquí, ¿vale? No es lo mismo, aquí estamos hablando, y aparte yo no puedo estar tocando aquí. Entonces, como automáticamente, ¿cómo lo arreglo? Pues cojo aquí, me apoyo en la mitad del antebrazo aproximadamente, fijaros que la altura, respecto al hueso o puente de abajo, me pongo un poquito más atrás, ¿vale? Me pongo aquí para que lo veáis, ¿vale? Aquí, pongo un poquito más atrás, y ahora giro un poquito y hago así, plin, ¿ves? Y estoy colocado. Entonces, al estar colocado, para que el pulgar tenga un punto de estabilidad y equilibrio óptimo, yo el dedo índice y medio lo pongo en la primera cuerda un poquito flexionado, ¿vale? Como punto de apoyo y de equilibrio, porque si no cabecearía mucho el dedo, ¿vale? Cabecea mucho y no va bien, que esto ya lo miraremos, porque tenemos 2 tipos de pulgar, el pulgar de ataque y el pulgar de arrastre, que esto lo veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Muy importante y muy interesante, porque son sonidos distintos y ataques distintos de la mano derecha a la cuerda. Dicho esto, ¿vale? Yo si tengo, por ejemplo, un mi y tengo mi pulgar por delante, es muy correcto, ¿vale? Porque la mano, ¿ves? Está trabajando aquí, mira. ¿Vale? Y
mi muñeca está recta, yo no estoy sufriendo con la muñeca aquí, ni estoy doblando la muñeca aquí, tocando de frente. Mucha gente porque toca con la mano metiéndola hacia adentro, porque coge más base de uña y toca más fuerte, pero eso no significa que sea más sano, porque es que la articulación de la muñeca está sufriendo 200%, no lo digo yo. Mira esto, fijaros, los ligamentos tendones están ahora mismo aquí, con una tensión que esto pasa factura, vamos, sí o sí. Entonces automáticamente es preferible meter menos uñas, meterla un poco más de lado, ¿vale? Fijaros que yo tengo la palma de la mano totalmente plana, la tengo un poquito separada de las cuerdas, ¿vale? Para que mi ergonomía postural de la mano derecha sea correcta. Entonces yo taco aquí y estoy tocando con la uña, ¿eh? No estoy tocando con la yema. Entonces, hago yema uña, pero no suena uña entera, que esto es lesivo y aparte es muy incómodo para tocar, ¿vale? Porque si tú colocas la mano aquí, ¿no? La mano respira y la mano se mueve muy cómoda. Esto simplemente es educarla y esto lo vamos a ver poco a poco en los vídeos de técnica. Bueno, espero que os haya gustado esta clase de ergonomía y posicionamiento en la guitarra flamenca y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, ahora vienen los dos ejercicios que yo utilizo al principio de cada sesión cuando me siento a estudiar la guitarra. El primero, cogemos traste 12 de la primera cuerda, traste 11 de la segunda, traste 10 de la tercera y traste 9 de la cuarta. Las manos ya las tenemos colocadas, lo hemos explicado anteriormente cómo se coloca. Y ahora simplemente yo cojo y toco de la cuarta a la primera suave. Ahora el índice un traste menos, el medio un traste menos, el anular un traste menos, el meñique un traste menos, el índice un traste menos, el medio un traste menos, el anular un traste menos, el meñique un traste menos. Hacemos una más, ¿vale? Seguimos igual, solo van bajando un traste cada dedo, ¿vale? ¿Vale? Y aquí. Así vamos haciéndolo, ¿vale? Hasta llegar hasta donde podamos. No tenemos por qué llegar el primer día al primer traste, ni mucho menos. Porque recordar, en la muñeca tenemos 8 huesos, ¿vale? Y los dos más importantes son el hueso escarfoideo, ¿vale? Y la corona semilunar. ¿Qué ocurre? Si empezamos a notar que hay aquí tensión, como que me duele un poquito, me pellizca, corta ahí, no siga, ¿vale? Porque la mano se está avisando de que está forzando, ¿vale? Que por ejemplo el primer día llega el dedo índice al traste 8, pues en el traste 8 me quedo, ¿vale? Que hasta la semana no llego hasta el traste 4, con el índice me refiero a la posición, pues nada, hasta ahí. Y vamos avanzando poco a poco. ¿Y por qué nos paramos en cada movimiento del dedo aquí? Porque estamos creando un preestiramiento, ¿vale? Y también detectamos si el sonido es correcto, porque si yo hago esto y ahora hago así, ¿vale? Es que no estoy apretando bien la mano a nivel del dedo y tampoco estoy colocando bien la mano. Entonces, esto va creando preestiramiento de los dedos y va calentando la mano. Bien, igual que lo hemos hecho el ejemplo aquí en la cuarta cuerda, y hemos subido cuando lleguemos hasta donde antes que empiece a tirar un poquito, que la muñeca ya avisa, automáticamente lo hacemos en la segunda cuerda, tercera, cuarta y quinta igual, traste 12, traste 11, traste 10 y traste 9. Y cuando hemos llegado hasta el punto, imaginaros que llego máximo del traste 7, bueno pues nada, ahora vamos a la cuarta, la tercera, cuarta, quinta y sexta y hacemos igual. Seguimos aquí, ¿vale? Igual. ¿Sí? Y aquí. Vale, este es el primer ejercicio. Vale, recordar, tanto el ejercicio primero que hemos hecho de la mano izquierda, haciendo apertura de calentamiento, como este que voy a hacer ahora, os dejaré al final de la descripción del vídeo el link para que vayáis a la comunidad y podáis descargar la partitura gratuita. Simplemente os tenéis que registrar para poder descargar la partitura. Dais vuestro email y automáticamente tenéis la partitura, las dos, porque son dos partituras distintas. Vamos al segundo ejercicio.
¿Cómo se hace el segundo ejercicio? Lo haremos todo con la mano derecha si somos diestros, con el pulgar. Pero aquí siempre va a trabajar mucho más el meñique que el resto de dedos. Y ahora lo explico. Entonces, empezamos. El dedo índice, traste 1 de la sexta. El meñique, traste 4 de la quinta. El índice, traste 1 de la cuarta. El meñique, traste 4 de la tercera. El índice, traste 1 de la segunda. Y el meñique, traste 4 de la primera. Y ahora vamos hacia atrás. Ya hemos dado la primera, vamos a la segunda, vamos a la tercera, a la cuarta, a la quinta y a la sexta. Lo hago una vez lento en esta posición para que lo veáis. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el dedo medio, con el traste 2 y el traste 4 el meñique. Entonces hacemos ahora sexta, quinta, cuarta, tercera, cuerda me refiero, segunda, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y ahora lo mismo con el dedo anular, ¿vale? Saltando su cuerda correspondiente, ¿veis? ¿Veis? Vale, ya hemos hecho este ejercicio con el meñique siempre en la quinta cuerda. Que fijaros bien, el índice siempre ha tocado las cuerdas 6, 4 y 2, que son las pares, y las impares 5, 3, 1, la toca el meñique. Igualmente con el dedo medio y luego el anular. Ahora se hace al revés. Ahora el meñique va a tocar las cuerdas pares 6, 4, 2, ¿vale? Y el índice o medio anular va a tocar las 5, 3, 1. Sería de esta forma. Y ahora otra vez tocamos la sexta, ¿vale? Como arranque. Y ahora el anular. ¿Vale? Fijaros bien el detalle. Aparte de hacer hincapié en el meñique, tenemos totalmente la mano izquierda trabajando individualización de dedos. Totalmente. Los dedos van individualizados. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto empezamos aquí, ¿vale? Y llegamos hasta el traste 9 de la sexta cuerda para llegar hasta el traste 12. Entonces, por ejemplo, voy a hacer ahora completo los primeros 4 trastes, hacerlo lentito con un metrónomo, lo podéis poner en claqueta en 1×4, ¿vale? Clap, clap, clap y un pulso, ¿vale? Sería, por ejemplo, ta, 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 ¿vale? Perdón, aquí. Y ahora. Y nos vamos a la hecha, ¿vale? ¿Vale? Y cuando lo hemos hecho ahí, nos vamos al traste 2. Y así sucesivamente hasta que llegamos abajo del todo. Vale, recordárselo con metrónomo para que llevéis el tiempo de cada nota. ¿Vale? Como si fuera negra, lento. Pam, 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 ¿vale? Pam. Entonces, estos dos ejercicios, recordad, os dejaré el enlace siempre al final de la descripción del vídeo para que podáis ir a la comunidad y lo descarguéis gratuitamente. Espero que os haya gustado estos dos ejercicios y nos vemos en el próximo vídeo con más cosas interesantes. Ahora daré una explicación de cómo tenéis que descargar la partitura dentro de la comunidad. Os haré un pequeño vídeo para que entréis a la comunidad, cómo tenéis que registraros y hacerlo para cada vez que haga un vídeo y queréis automáticamente descargar la partitura, que sepáis cómo tenéis que ir. Y aparte os enseñaré, ¿vale? También el módulo 2, que será el módulo de la falseta a la antigua usanza, que será de tú a tú, como todavía se estudia hoy día en Andalucía y en muchos sitios del mundo respecto a cómo tocar la guitarra flamenca sin partitura. Aquí es sin partitura, pero es muy importante que también desarrolléis el oído y la intuición. Ahora lo vemos. Bien, cuando vienes de YouTube,
aquí en la descripción del vídeo, abajo al final, como he comentado, vendrá un link donde pone academia.flamencoguitarmetodo.com. Automáticamente vais y os sale esta pantalla cuando le clicáis. Entonces aquí tenéis, en un principio voy a ir a la parte rápida para que lo entendáis y luego os explico el final. Una vez que vengáis para descargaros la partitura, fijaros que va a salir automáticamente esto, inicio, y aquí tendréis conversación, aprendizaje, eventos, miembros y acerca de. Vale, pues ustedes automáticamente entráis en aprendizaje. Y aquí la biblioteca de partituras es donde vais a encontrar todas las partituras de los vídeos de YouTube. Entonces tenéis que registraros para abrirlo, ¿veis? Yo ahora mismo tengo la sesión cerrada, pero voy a poner el ejemplo, le doy a abrir y me dice que me tengo que unir al grupo. Me uno al grupo, me registro aquí, abajo, ¿vale? Nuevo usuario, registrarse. Y cuando te registras, yo como estoy registrado ya, pues voy a entrar, ¿vale? Automáticamente. Yo entro y ya al entrar se me hable las dos partes gratuitas que tengo aquí, la de las partituras y la de farceta a la antigua usanza. Esta farceta de la antigua usanza solo la encontraréis aquí y van sin partitura. En YouTube no subiré nada. Esto es especial para la gente que esté en la comunidad, como regalo de bienvenida y para la gente que esté dentro de la comunidad. Entonces yo ahora para descargarme la partitura le doy aquí a abrir porque ya estoy registrado, ¿vale? Y al abrir te sale aquí este contenido de módulo, tú le picas y se te abre como una especie de acordeón. Y aquí verás, por ejemplo, del vídeo primero, tu postura flamenca sin tensión. Tú le picas aquí, dentro, y te viene aquí abajo a la derecha, debajo de mi nombre y el nombre de la comunidad, y le picas a ejercicio de calentamiento mano izquierda. Aquí te dice que si quieres descargarlo, tú le dices que sí, y ya lo tiene en tu bandeja de descarga. Luego tienes que hacer igual con este ejercicio y permitir, y ya lo tiene en tu bandeja de descarga, ¿vale? Cuando tienes esto, vuelve atrás, aquí, y ya, si quieres practicar lo que voy poniendo cada semana aquí, que es la parte gratuita, abres aquí, ¿vale? Le picas aquí el contenido de módulo y, por ejemplo, pica aquí, anda jaleo bulería, 1 de 6. Al picarla aquí, automáticamente te sale este vídeo, ¿vale? Y ya verás aquí los vídeos, lo puedes poner en grande, ¿vale? En pantalla más pequeña, para estudiarlo poco a poco. Y ahora volvemos atrás. Bien, esto es la parte gratuita.